acercan a los ganados con sus ruidos sin... Hoy viene pues por una parte dada por la renovación del contrato, ahora en diciembre entra la segunda parte de 10 años y era un poco la fecha que nos habíamos puesto nosotros como reto pues de cara a un poco desbloquear. O sea, veníamos de una situación en que esta lucha que viene de 60 años pues ya había perdido fuelle, entonces vimos que necesitábamos un hito, un entorno al que aglutinar gente y nos propusimos eso, como herramienta utilizar las consultas populares de la ciudadanía. No se han alcanzado los requisitos mínimos que nos pusimos para poder realizar estas consultas, como puede ser el de terminar con la división que hay dentro del movimiento contra el polígono. Entonces, no alcanzados los criterios mínimos, pues se desecha esa... Bueno, urtea amaitzarekin batera automatikoki segitzen du indarrean eta listo. Zeuen helburua, suposatzen dut, poligona ixtea dela, ez? Bai, gure borroka hontan kontzienteak ginen oso posiblea zela, ez? Kontratua prorroga eta gero indarrean segitzea, baina gu prest gaude borroka honekin segitzeko prorroga burutzen delarik ere. Poligono ondoko herriak zer esaten dute, zein da beraien kesa nagusia? Bueno, segurtasunaena hor dago, beti daude halako istripuak eta segurtasun horretan badaude hutsune nabariak, ez? Duela gutxi egon zen balaz zauritu bat, duela pare bat urte, eta edozein momentutan gerta daiteke edozein gauza, ez? Gero betiko molestiak nolabait, ez? Zaratak, bombardaketak daudenean, dena mugitzen dela eta betikoak, ez? Baina gero eragin nagusiena eta gu salatu behar duguna bada, nolabait esateko, gure eremu horren erabila naskagarria, ez, militarismorako, eta horrek suposatzen du guztiarekin eta ditun ondorio larri guztiekin. Ematen duro vuelta al huevo.
cosa pues Tudela. Buenos días, buenas tardes. El motivo de que esté aquí como vecino de Tudela de la Ribera, ante todo es un sentimiento que tengo desde casi 2 décadas que llevo viviendo aquí y conociendo este lugar tan precioso que me adoptó y que adopté, y que una de las cosas cuando llegué, por primera vez que hice fue ir a visitar a las Bardenas, que me gustó muchísimo, y a mi familia y a muchísima gente que conozco. Entonces puedo decir que es un sentimiento compartido. Entonces, muchas gracias a todos por venir de tan lejos algunos, y que saber que el motivo de estar aquí y de denunciar estos tiros que están llevando a cabo nuestras queridas Barcenas nos tienes que interpelar a todos, particularmente a nosotros que venimos de unas zonas en África, y por mencionar también de Oriente, Medio Oriente, donde se llevan a cabo bombardeos que matan a muchísimas vidas, que derraman muchísima sangre y lágrimas. Entonces me parece muy legítimo y muy justo que estemos aquí. Muchísimas gracias por venir. Tiro poligonoaren aurkako ibilbide hau hasi genuela 80 eragile sozial, sindikal eta politiko baino gehiagoren ekimenez. Ezberdinen artean, esfortzua egitea ezinbesteko ikusten dugu lurralde hauetako herri sentimenduan babes gehien izan duen borroketako bat bultzatzeko, instalazio militar hauek behingoz ixtea. Bardeako Junta eta Espainiako Defentsa Ministerioaren arteko azken kontratua 3 premisa garrantzitsutan oinarritu zen. 20 urteko iraupena, 10 urteko bialdietan banatuta. Junta jasotzen duen kanona bikoiztea 2. hamarkadan, 7 milioitik 14. Eta ejertzitotik Bardeako komunitatera pasatzea Bardeako lurraldearen jabetza, mugarri historiko bezala aurkeztu zigutena. Este contrato hermético imposado nunca haya estado consultado por las chens de los lugares afectados y amaga o furto en la práctica las tierras bardeneras a aquellas que tienen el derecho legítimo de uso y disfrute. Las vecinas y vecinos de los lugares con gonzans, pero también imposa a aquellos que no lo son por riesgos del uso militar de este paraje natural y la suya rodolada. Davant esta situación, desde Bardenas Libres 2018, planteamos la realización de consultas populares que evidenciasen el refugio social que genera este polígono de tiro militar. Hace 5 años comenzamos la andadura de esta plataforma contra el polígono de tiro de Bardenas, en la que participamos más de 80 colectivos políticos y sindicales. Entonces, consideramos fundamental hacer un esfuerzo entre diferentes para volver a impulsar una de las luchas históricas con más apoyo dentro del sentimiento popular en estas tierras bardeneras. Poligonoaren kaltea bizi duten herrietako biztanleei ez zaie sekula galdetu inposatutako kontratu itxi honen inguruan, eta gainera Bardeako lurralde erabilera legitimorako eskubidea duten herritarrei lapurreta suposatzen du. Herri kongozanteetako bizilagunei lur horiek lapurtu dizkigute. Beraz, hemen enteratzen duten basakeriari ezezko borobil bat emateko ordua da. Poligonoa ixteko indarrak batu eta berritzeko. Este contrato hermético impuesto nunca ha sido consultado por las gentes de los pueblos afectados y en la práctica esconde el robo de las tierras bardeneras a aquellas que tienen el derecho legítimo de uso y disfrute, las vecinas y vecinos de los pueblos congozantes. Pero también impone a aquellos que no lo son los riesgos del uso militar de este paraje natural y sus alrededores. Berresten dugu, Bardeako Juntak ez duela legitimitaterik Defentsa Ministerioarekin kontratu hau, zein bestelakoak sinatzeko. Bereziki, Bardeako Juntak ez duelako izaera demokratikorik eta ez duelako poligonoa kaltetutako biztanleria ordezkatzen. Ez duelako gardentasunik funtzionamenduan eta Bardeako baliabide ekonomikoen esplotazioa kazikismoa bideratzen duelako. Beraz, kontuen ganbaran azken txostenean aipatu bezala, kudeaketa publiko on batekin guztiz zurrundutako funtzionamendua. Tenemos mucho trabajo por delante. Hemos de seguir compartiendo y denunciando lo que sucede aquí en Bardenas. Teixir red con otros colectivos y otras luchas vinculadas a la nuestra, como a Caravana de Refugiados, porque las guerras que sufren se preparan aquí. Miremos aquí y no en un otro costado. Hemos de abrir debat que Beluns ya daban por cerrados como a propiedad del terreno que ocupa el polígono de tiro y seguir forzando a las instituciones que se posicionan en contra del polígono a que vayan y ya las meras declaraciones.
Tenemos mucho trabajo por delante. Debemos seguir compartiendo y denunciando lo que sucede aquí en Bardenas, tejer redes con otros colectivos y otras luchas vinculadas a la nuestra, como la caravana de los refugiadas, porque las guerras que sufren se preparan aquí. Miremos aquí y no hacia otro lado. Debemos abrir debates que algunos ya daban por cerrados, como la propiedad del terreno que ocupa el polígono de Tiro, y seguir forzando a las instituciones que se posicionan en contra del polígono a que vayan más allá de las meras declaraciones. De Fustiñana, de Arguedas, de Valtierra, de Cascante, de Murchante, de Fitero, de Cintruénigo, de Corella, de Castejón, de Tudela, a la gente que ha venido de las 5 villas, a la gente que ha venido de Tafalla, de Lizarra, de Iruña, a los de Sacana, a los de Bilbao y a los de Zaragoza, que no falte. Pues muchas gracias a todos, sois cojonudos y cojonudas. Pedir un fuerte aplauso para toda la gente que en estos 5 años ha partido aquí el lomo en esta lucha. Decir que tenemos motivos para estar esperanzados, porque aquí veo a muchos jóvenes y jóvenes guapísimos que son la generación que tiene que cerrar el polígono de Tiro en estos 10 años. Tenemos un duro trabajo por delante. Esos viejos